Para el final, la evolución de lo que está pasando en Medio Oriente, con los titulares que nos van llegando, titulares e imágenes, porque hoy está todo documentado y todo con una inmediatez impactante. Pero sabemos el tema es, ahí va, Sí, si qué fuentes son confiables y cuáles no. Porque además ya estamos acostumbrados a que se utilicen imágenes de años anteriores, de guerras ajenas, ¿no? O sea, y uno entra y cree que, bueno, lo cierto es que se está expandiendo, eso no tiene, de eso no hay duda alguna. Y de que cada vez más, por ahí algunos, se pueden ponderar algunas hipótesis que antes eran impensables, ¿no? De esto me vas a estar profundizando en instantes nada más, Pepe, pero antes, si les parece, vamos a compartir la crónica de Telemundo sobre el ataque a la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Mira. Arabia Saudí, ella había sido blanco de misiles iraníes al inicio del conflicto, informó que interceptó hoy 8 drones en las cercanías de Riad. 2 aparatos impactaron en la embajada estadounidense en Riad, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores, según el Ministerio de Defensa saudí. La embajada instó a sus ciudadanos en la capital y en otras ciudades a permanecer confinados. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció su cierre indefinido debido a las tensiones regionales. Desde el sábado, Irán ha lanzado una contraofensiva dirigida contra las bases militares estadounidenses en Oriente Medio y también en Israel. Se avecinan numerosos días de guerra, advirtió Israel. Trump, en cambio, apuesta por 4 a 5 semanas, pero asegura que Estados Unidos puede ir mucho más allá si es necesario. El presidente de Estados Unidos señaló igualmente que no vacilará en mandar tropas sobre el terreno de ser necesario. 6 militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra. Israel, entre tanto, amplió sus operaciones en el Líbano en represalia por un ataque del movimiento pro-iraní Hezbollah. El ejército de Israel anunció hoy que estaba realizando ataques simultáneos en Teherán y Beirut contra objetivos militares iraníes y de Hezbollah. En paralelo a su campaña de bombardeos, el ejército israelí desplegó tropas en varios puntos del sur del Líbano. No se trata de una operación terrestre, es una medida táctica destinada a garantizar la seguridad de nuestro pueblo, aseguraron. En Irán, el ejército de Israel aseguró haber atacado y desmantelado la sede de la radio televisión pública, aunque la institución afirmó... La Cancillería está muy preocupada por todos los uruguayos que están en Medio Oriente, en Oriente Medio, que por favor se comuniquen todos con las embajadas para que se pueda llegar por lo menos un registro, ¿no?, de quiénes están y dónde. Y hay una solicitud también de Javier García. Sí, de mandar el avión. Del Hércules. ¿Se puede hacer eso? Se puede. De hecho, se hizo el año pasado, ¿no? Sí, bueno, pero era un lugar muy específico. Claro. Acá estamos hablando de una extensión territorial inmensa, ¿no? Y ese es el gran cambio geopolítico que tiene este conflicto, Exacto, que viene escalando y que viene afectando a distintos países del Golfo que antes no ocurría. Pero sin duda uno de los temas relevantes, siempre partiendo obviamente de que lo más importante es la pérdida de vidas, pero en el terreno económico hoy se dio una noticia que es verdaderamente impactante para el comercio internacional y es el cierre del estrecho de Hormuz. Por allí pasa el 20% del petróleo que llega a todo el mundo, pasa más del 25% del gas licuado que llega a todo el mundo y también pasan elementos que se utilizan para la agricultura, sí, fertilizantes, y eso tiene que ver con la cadena alimenticia, o sea, por lo tanto impacta no solamente en temas energéticos, sino también a nivel alimenticio. 160 kilómetros de largo, 33 de ancho. Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos, esos 3 países tienen el paso por el estrecho de Hormuz. Se cerró, hay 150 barcos allí en el lugar, es una flota importante, es un cambio en lo que tiene que ver con el comercio. El precio del barril de petróleo, que ayer estaba cerca de los 80, hoy, y por lo menos hasta donde miré hace un rato, está muy cerca de los 85. Es muy probable que siga subiendo, está impactando también en y acá que celebrábamos la baja de la nafta por un segundo y medio. Por eso te digo que capaz que duró, sí, doña Rosa y don José que nos miren y dicen a mí que me va a afectar algo que está ocurriendo a mí. No, que no. Sí, te va a afectar. Te va a afectar y obviamente más allá de lo que piense cada uno y donde se pare cada uno en este conflicto, hay hechos concretos. Pero además, no solo por el tema del petróleo. Por los precios en general. Exacto, por la economía global. Ya pasó con la invasión de Rusia a Ucrania. Fíjate que hoy Nueva Zelanda y Australia ya están haciendo proyecciones de caída del Producto Bruto Interno, que en algún caso llega casi al 1%, solamente con estas noticias, ¿no? O sea que es muy probable que de continuar, y todo indica que va a seguir escalando, vamos a tener un panorama bastante complejo. Perdón, te interrumpí. No, simplemente eso, que obviamente con la invasión de Rusia a Ucrania hubo una suba de precios internacionales. Acá a mí me preocupa que pueda pasar exactamente lo mismo y cómo afecta a Uruguay eso. En definitiva, lo hablábamos, los sábados para Trump son complejos. Tanto el ataque en Venezuela como ahora se da un sábado.
Es la primera vez que atacan simultáneamente Israel y Estados Unidos. Eso no se había dado nunca y creo que es un antecedente que ahí quien puede el ataque llevar... anterior a Irán también fue un conjunto. ¿Cuál? El ataque anterior a Irán fue La guerra de conjunto. los 12 días. ¿Pero al mismo tiempo? Sí, claro. Atacaron todos los depósitos, ellos decían que habían destruido los depósitos nucleares, fue conjunto de Israel. A mí lo que me preocupa ahí es, las consecuencias que puede haber para Israel, obviamente, que es quien está más cerca en el territorio. Después, obviamente, son las bases de Estados Unidos en otros lugares. Pero, en definitiva, creo que lo que nos interpela a todos es la duda sobre la escalada que esto va a tener y cuánto va a durar. Creo que esa es la pregunta más difícil de responder para todos los analistas. Y qué consecuencias va a tener en el resto del mundo. Sí. Yo lo que señalo, porque uno está todo el tiempo tratando de entender algo, es que antes de ayer Irán mandó unos drones a la base naval británica de Akrotiri. Sí, está Grecia hoy complicada. Akrotiri es el sur de Chipre. Ustedes recuerdan que Chipre, después de la guerra turco-griega, se dividió en dos países. Uno que no es reconocido como tal en el norte y que tiene a Nicosia, su capital, dividida en dos, y en el sur una república independiente que fue protectorado británico, pero que hoy es miembro de la Unión Europea. Quiere decir que uno de los 27 países de la Unión Europea ya tuvo que, no le hicieron daño porque, interceptaron pero ya... Bueno, pero ahí también hay una división en la Unión Europea con la posición de España. Sí, pero una cosa es que España y su inefable presidente diga lo que se le ocurra, y otra cosa es que tengas un ataque de una potencia extranjera a un país que está protegido en el medio del Mediterráneo, protegido por las normas de protección militar de la Unión Europea. La cosa se ha complicado. Sí, la Liga Árabe no es la OTAN. En este caso creo que la OTAN también está muy atenta a todo lo que pueda llegar a ocurrir con la posibilidad de ataque a uno de sus miembros. También es cierto que los ataques que ha habido a bases estadounidenses a este tema, ¿no? Y lo otro es cómo juega China en todo esto, que sigue mirando, lo hablábamos con Alfredo Nathan, sigue mirando medio como de reojo, pero muy interesado en el tema del petróleo, porque esa dependencia que tiene de Irán, que le provee el 80% del petróleo, lo puede llegar a que el gigante asiático de alguna manera se vea afectado también en su economía, ¿no? Y esto repercute a nivel mundial también. Alfredo. Sí, a mí me preocupa la irracionalidad que tenemos hoy a nivel de lo que son países y líderes, ¿no? Es decir, porque Irán está haciendo cualquier cosa, está atacando. Nadie esperaba, o por lo menos yo no lo esperaba, que atacara a países que hasta hace poco no eran aliados, pero eran compañeros de ruta, porque Qatar estuvo apoyando a Hamas, que también apoya. Bueno, no podría ser eso una estrategia para justamente, mira como el lío que te armo, venía a pacificar, pero presionar a Estados Unidos a que pacifiquen. ¿Qué? Los Emiratos son todos sunitas. Sí, pero... y Estos son chiitas, ojo, estos son claro. chiitas. Sí. Por eso llama la atención, igual que... O sea, que amigos hasta ahí nomás, aliados hasta ahí nomás. No, por supuesto. Y Arabia Saudita es un enemigo acérrimo de Irán, ¿no? Evidentemente, ya vivimos la guerra entre Irak e Irán antes, ¿no? Sí. Es decir, pero al mismo tiempo decís, Irán nada, ¿no? No tengo nada que ver, creo que ninguno de nosotros tiene nada que ver con Irán. Ahora, los yanquis cuando se meten, estamos en el horno también, porque Libia fue al corno, Irak se fue al corno, Siria se fue al corno, y hoy el presidente de Siria era el del ISIS, ¿está? Y lo reciben en la Casa Blanca y en París y en todos lados, vamos a comer que a los besos. Pero el que gobernaba se rajó para Moscú. Claro, entonces, viste, hay cosas que son realmente irracionales, y lo peor del tema es que tenemos gente que está muriendo por, en definitiva, intereses económicos y regionales, religiosos, una mezcla... Es una mezcolanza tan grande que es muy difícil de comprender para nosotros, ¿tá? Pero esto, si donde escale, se puede ir al corno. Sí, claro. Porque donde ¿Quién tiene armas nucleares? Bueno, el argumento no más de Cambindo, Israel... perdón, no más Cambindo los iraníes, porque ni Azerbaiyán lo tocaron, ¿no? que tiene mucho acuerdo con Israel,
ni tampoco tocaron a Turquía, que es miembro de la OTAN, ¿no? Claro, uno de los argumentos de Turquía es una Israel es que jugadora, se ahí llegó a tiempo con el ataque porque Irán estaba acumulando armas nucleares que a un punto que si se continuaba iba a ser inaccesible. Pero se suponía que ya habían arruinado los planes de arma, Bueno, pero de arma nuclear de retoman cada vuelta. Más que armas nucleares, lo que tenía, Era probablemente siga enriquecer. teniendo, es uranio enriquecido, que ese se Enriquecer puede colocar en uranio. una ojiva nuclear. Está, pero la última se había colado, del Mossad, ¿Te se acordás? habían colado en las máquinas que justamente trabajaban con el uranio y le habían podrido la producción. Sí, sí. Ahora, la ahí pregunta del alguien mintió, millón me es, parece, ¿no? ¿el régimen Bueno, no iraní sé. cae con todo esto? Ahí no había fakes, porque Eso es lo que todavía le estábamos mata, lo en el descabezaron. 99, ¿no? Sin embargo, están teniendo capacidad de respuesta. Yo leí ahora, no sé si es fake o no, que estaban reunidos los 88, aparentemente esto, y parece que los bombardearon. Sí, Los bueno, no sé si es fake o no, difícil de eso es lo que no comprobar, sabemos. muy Bueno, difícil de en comprobar. Los definitiva, imanes. habría una lista de Tienen prelación atracción. que habría dejado de la línea de mando, por así decirlo. O sea, que en realidad... No, pero no sé qué era la línea de mando, la línea de mando, esas células, ¿no? De terroristas que están latentes ahí durmiendo en distintas partes del mundo. Los proxies de Irán. Los proxies. En algún momento le suena, iba a decir el teléfono, olvídate, no sé, el beeper, no algo atienden suena. nada. No, tampoco. Tampoco un beeper, no. El dron, yo qué sé, no sé, algo va a sonar y se pueden activar o no. Y bueno, ¿Por qué Argentina está preocupada? y Argentina ¿Quién está quedó preocupada al mando? porque ya ¿Irán? vivió. ¿Y qué tiene que ver No, con pero la además, AMIA? Ali Khamenei fue el autor intelectual del atentado. Exacto. El segundo de Jamenei está en el expediente Claro. de Nisman. Claro. Bueno, está por eso. Entonces, ¿es tan lejano al final esto que No, está no es tan pasando? lejano. No es tan Medio lejano. Oriente? No es para nada lejano. Más cercano de lo que uno quisiera. Sí. ¿Nos preocupamos por la aprobación o desaprobación que pueda tener el presidente en los primeros 100 días? Sí, ¿Cómo? claro. La Todo es Cámara relativo. lo más importante. Sí. A mí lo que me preocupa es cómo afecta esto a Uruguay. ¿Qué podemos hacer? ¿Torcer el curso de la historia desde acá? No. Bueno, pero la política pe- internacional del Uruguay sí podemos hablar. Sí, podemos Y hablar bueno, de y eso. hoy más que nunca es importante. Podemos mantener una línea. Exacto. ¿Qué Pero está pasando no ahí? Vamos a abrir los ojos dificultades de también. voto, no es que Irán tiene 108 y el otro tiene 95. Digo, Porque es Irán, pero también está Cuba, está Venezuela, siempre estamos no, divididos en pero- esos temas. Pero que ahí votamos siempre mal. Igualmente ya va el segundo comunicado de Cancillería. El primero les quedó corto. Sí. Es el segundo. Sí, Es el hubo segundo, dos. sí, es el segundo. El primero fue el Muy contra sábado. el ataque de Estados Unidos a Israel. Y ahora hay uno más enfocado en las víctimas de Irán. Sí, Bueno, y sí. era lógico. Por eso, ¿hacia dónde tiene que ir la política Y uruguaya internacional? Y bueno, Modestia. y justamente- Yo recomendaría. condenar Tal siempre cual. las intereses y no estados amigos que se defiendan a ultranza y que después quedemos mal parados como nos ha pasado en los Pero es últimos verdad que meses. durante la Segunda Guerra Mundial, no tuvimos papel alguno, salvo las Declaramos la guerra, circunstancias igual. que empezó la guerra Gracias. justamente en nuestras Sí, costas. tal cual. ¿Y si esto avanzara? Y si No, esto avanzara, yo no- va Cartitas la- contra el pecho y esperar qué pasa. ¿Y qué vas a a estar hacer? complicada la economía, va a estar Claro, complicado no todo, ¿eh? comprar nuevos super tucanos, triplicarlos, No tiene mucho sentido. apurar el contrato con la Caramba, empresa. deja. Entendámonos, la guerra de Ucrania afectó el comercio mundial Por de una supuesto. manera muy Y importante. los precios en Uruguay también. ¿Tá? Y los precios en Uruguay. Es decir, esto puede afectar muchísimo más, creo que lo dice Pepe, ¿no? Es decir, el tema del petróleo, el gas, etcétera, el comercio lo va a afectar muchísimo más donde se tienda. Los fertilizantes. Y, Pero claro, tenemos que pedirle a nuestros vecinos que sean generosos con el gas y el petróleo y santo remedio. Tenemos una gran potencia, dos grandes potencias energéticas vecinos de nuestra Cercanos. frontera y compañeros del Mercosur. Un solo corazón. ahora reivindicación. Otra vez ironía. Otra- Bueno, Ah, cerremos.